y no se lo impidáis. Amén. Y sabemos que los niños también traen a los padres. Y el Señor quiere a toda la familia restaurada, sanando los corazones y las vidas. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a estar viendo esta palabra que el Señor esta mañana orando ponía esta palabra en mi corazón. Estuvimos hablando el otro día de la influencia de la iglesia hacia afuera, de que la iglesia en sus primeros tiempos, la iglesia naciente, sin tener los recursos que tenemos hoy, pudo afectar a todo el mundo conocido, ¿no? Y hoy tenemos un montón de recursos que no tenían ellos, pero necesitamos entender que nosotros tenemos que extender el reino de Dios en el lugar donde nos movemos. Ese era el punto, ¿no? Donde tú estás en tu trabajo, en tu barrio, en el almacén, donde tengas la oportunidad de hablar de Jesucristo, ¿no? Y de esa manera ganaremos la ciudad y de esa manera ganaremos las ciudades, llevando las buenas noticias de que Jesús vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros ponemos la fe en Cristo y recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y somos parte de la iglesia del Señor. Amén. Somos parte de la iglesia del Señor, donde al congregarnos vamos descubriendo lo que Dios nos ha dado para compartir no solo con la iglesia, sino con la gente que no conoce al Señor. Y cuando miraba esta palabra, Efesios capítulo 2, podemos ver en el versículo 11 en adelante cómo, vamos a leerlo ahora, cómo el Señor vino a salvar a todos los que creen en Él, dice. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Vino a los judíos y los judíos debían esparcir esas noticias de que Dios vino a traer salvación, vida eterna, y los judíos se cerraron en ese sentido, pero se abrió una puerta cuando Cristo vino a traer las buenas nuevas a todos y formó un grupo para que tuvieran el sentir de Dios, que es llevar las buenas noticias a todos, a judíos y a no judíos. ¿Cuántos entienden esto? A ricos, a pobres, a sabios, a ignorantes, a todas las naciones. Por eso la Biblia dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Y cuando sea predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuántos saben que el fin va a venir? Pero debe ser predicado el evangelio a todos. ¿Para qué? Para que nadie tenga la excusa de decir, a mí nadie me predicó. ¿Por qué estoy acá en el infierno? A mí nadie me predicó. No, el evangelio debe ser predicado y el que cree es salvo y el que rechaza, dice la Biblia, es condenado. Pero el Señor, a través de la cruz, de ambos pueblos hizo uno, ¿no? No solo el pueblo judío, sino nosotros que somos los gentiles, fuimos injertados al pueblo del Señor, ¿no? Somos pueblo, somos una nación santa, somos el Israel de este tiempo. Y si usted mira esta palabra, dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Así estábamos nosotros, gentiles, nosotros somos los gentiles, los no judíos, sin esperanza. ¿Cuántos estaban sin esperanza? Sin Dios y en el mundo, la sociedad, ¿no? Pero Dios nos llamó por su gracia y su misericordia. El Espíritu Santo nos inquietó, escuchamos la palabra, alguien nos predicó la palabra, alguien oró por nosotros y a través de la fe puesta en Jesucristo somos salvos, somos perdonados, somos limpiados
y somos incluidos, diga conmigo, incluidos en el cuerpo de Cristo, ¿no? La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y empezamos a recibir los beneficios que tienen las hijas y los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos parte de su pueblo. Antes éramos extranjeros, antes éramos advenedizos, dice, ¿no? Antes estábamos alejados del pueblo de Dios, pero Cristo vino a traer salvación a todos, para que todos puedan proceder al arrepentimiento, ¿no? Así como lo dice el versículo 12, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y en el mundo, ¿no? Así estábamos nosotros, ¿no? Qué triste es estar sin esperanza, qué frustrado es vivir sin esperanza. Pero gloria a Dios que tenemos no solo una esperanza eterna, sino que sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Sabemos que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Y no preocuparnos por lo que va a pasar. Y el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿no? Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Fuimos unidos para ser parte del pueblo, pero no para cometer el error que quizás hizo el pueblo de Israel, que se cerró, sino que nosotros tenemos que ser abiertos para llevar el mensaje. ¿Cuántos pueden comprender esto? Tenemos que ser abiertos para llevar las buenas noticias, llegar a las personas y presentarle a Cristo como el único Salvador, como el único Señor, como el único que merece toda la gloria, la honra, y como el único por el cual nosotros podemos ser salvos y tener vida eterna. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y damos gracias al Señor, porque el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿no? Muchas veces dice: pero pastor, ¿cuál es mi ministerio? Ya te lo digo, ya nomás uno de tus ministerios es la reconciliación, ¿no? Poder llegar a la gente para que se reconcilie con Dios, para que podamos llevar el reino de Dios a las personas, a los hogares, a los barrios y a las ciudades y al país. Pero toda esa tarea es encargada a nosotros, los que somos parte de la iglesia del Señor. Amén. El Señor nos dio ese encargo para que nosotros podamos llevar las buenas noticias a los abatidos, a los quebrantados, a los enlutados. Hablamos la vez pasada, el último mensaje, que Jesús vio ese lugar, estaba asentado en tinieblas. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Asentado en tinieblas. Cuando alguien está sentado en tinieblas, está perturbado, está oprimido, está enfermo, está cautivo, no tiene esperanza, no tiene ganas de vivir. Cuando alguien está en un lugar donde hay oscuridad, reina Satanás, hay violencia, hay droga, hay miseria, hay pecado, hay ruina, hay confusión. Cuando una nación está bajo tinieblas, los hombres toman el poder para subyugar a los hombres y para traer ruina a las personas por su avaricia y su adicción al poder, y el sufrimiento es para todo ese país, porque está en tinieblas. Pero cuando Cristo ilumina una persona, cuando Cristo ilumina una familia, cuando el Evangelio les es dado a esas personas las buenas noticias de que se puede salir de la oscuridad poniendo la fe en Jesucristo, la alegría, la paz y la unidad comienza a manifestarse, y el reino de Dios se manifiesta con justicia, con paz y con alegría.
Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, ¿no?, allá afuera, que lo estuvimos viendo el mensaje pasado, y que cada uno de nosotros somos responsables en el ámbito donde nos movemos, ¿no? Alguno dice: pastor, no me puedo mover, pero hoy tiene un teléfono. Puede mandarle un mensaje a una amiga, a un amigo, puede presentarle a Cristo por teléfono, a través del Facebook. Hoy tenemos más herramientas, quizás, que los apóstoles, pero estamos siendo menos efectivos, ¿no? ¿Cuántos comprenden esto? Tenemos más herramientas, pero estamos siendo menos efectivos. ¿Por qué? Porque la efectividad nos la da el impulso del Espíritu. La relación con Dios nos enciende y nos apasiona para obedecer este mandato, y nos es deleitoso poder alcanzar las personas, discipularlas, llegar a sus hogares, llevarle enseñanza. Y necesitamos entender que somos llamados para llevar las buenas noticias. Amén. Que aquí vamos a ver lo que hacemos aquí adentro, dentro de poquito, pero fíjese lo que dice el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas, el Evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Y por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tanto los judíos como nosotros los gentiles tenemos la misma entrada por el espíritu al Padre. Somos parte de un pueblo para que podamos ser el pueblo que extienda las buenas noticias. Fíjese lo que dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, y escuche, sino conciudadanos de los santos, ¿no? Somos parte. Dice que estamos como peregrinos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Tenemos, el que está a tu lado es conciudadano. Amén. Muchos hermanos son conciudadanos, somos parte de la familia del Señor, que lo dice aquí en el versículo, ¿no? Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y escuche, y miembros de la familia de Dios. Usted y yo que recibimos a Cristo, y todo aquel que recibió a Cristo, es miembro de la familia de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo porque tenemos hermanos en diferentes partes. Somos una familia grande, amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que multiplicarnos porque el Señor nos llama a multiplicar. El crecimiento es la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? El que las iglesias crezcan es la voluntad de Dios. Y la iglesia no crece por el pastor. La iglesia crece por las ovejas. Las ovejas engendran ovejas. Las ovejas se van multiplicando. Y si las ovejas no engendran ovejas, la iglesia no crece. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, tenemos que entender que Dios quiere usarnos a todos, ¿no? Y a veces creemos que solamente Dios quiere usar, no sé, al evangelista, al profeta, al maestro, al pastor, al misionero, pero todos somos parte de la familia y Dios nos quiere usar a todos en el ámbito donde nos movemos, ¿no? Orar por los compañeros, orar por los vecinos, y tenerlos en intercesión para poder llevarle a Cristo a sus vidas y así poder incorporarlo a la familia del Señor. Amén. Fíjese, y el versículo 20, ¿no? Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Nosotros llevamos la enseñanza con lo que ya tenemos escrito en las Escrituras. Todo lo que han sido revelado a los profetas, a los apóstoles, y Jesucristo como la base, como el fundamento, ¿no? No llevamos otra enseñanza, sino llevamos la enseñanza, la sana enseñanza de las Escrituras, ¿no? Y eso es importante porque la sana doctrina va a engendrar buenos discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante escuchar, aprender y poder enseñar, que es lo que Dios nos llama a todos, ¿no? Dice: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí somos comparados nosotros con un edificio. Amén. Mirá lo que está a tu lado.
Somos comparados como un edificio, pero nosotros somos parte del cuerpo viviente, ¿no? Nunca me olvido, una vez llegó un juez a la iglesia y me decía, explícame, dice, ¿cuántas iglesias hay en Areco? Y bueno, yo le estaba explicando, no, dice, un lugar donde yo me pare con el auto y diga, esto es una iglesia. Entonces, claro, él tenía la idea que la iglesia era el templo. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia y aprendemos la palabra, la iglesia somos los congregados en el nombre de Jesucristo, los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido, los que se han bautizado, los que toman cena, los que son parte de la iglesia. Esa es la iglesia, esto es el templo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante que lo podamos entender y que como nosotros como iglesia tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que expandirnos, tenemos que multiplicarnos y tenemos que llevar el evangelio a cada rincón donde nosotros podamos estar, ¿no? Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Cómo nosotros crecemos, cómo nosotros somos fortalecidos, somos personas que se les va revelando la palabra de Dios y el Señor nos va mostrando los dones espirituales que recibimos cuando nosotros nos arrepentimos. El Espíritu Santo es el que hace la obra, es el que nos lleva al crecimiento, el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el motor que impulsa la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos llenos del Espíritu Santo, no podremos permanecer quietos, sino seremos movilizados por Él. ¿Cuál es la función de la iglesia? Adorar al Señor. Amén. Venimos aquí a adorar al Señor. La función interna del cuerpo, cuando nos reunimos, venimos a adorar al Señor, a cantarle, a agradecerle, a darle honor, honra y adoración a aquel que la merece. Venimos a compartir la comunicación, la comunión, el amor fraternal, a conocernos, alentarnos, animarnos, a poder ayudarnos mutuamente y a crecer en amor, ¿no? Eso es la parte interna. Así que adoramos al Señor en la iglesia, nos fortalecemos en los vínculos. Fíjese que la iglesia fue fuerte por los vínculos afectivos que tenía. La iglesia naciente que nació con Cristo, dijo Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, digamos, antes era el pueblo de Dios, pero cuando Cristo fundó su iglesia, la iglesia, empezó un grupito que fue multiplicándose. Y cuando uno ve el libro de los Hechos, una de las mayores fuerzas que tenía la iglesia es las buenas relaciones que tenían, o cómo crecieron en mejorar las relaciones, en amarse, en aceptarse, en tolerarse, el animarse unos a otros, el estar preocupado por el que no está al lado, ¿no? Esa es la manera que hizo que la iglesia explotara y cada uno de los creyentes en las casas, en el templo, en la calle, llevaban a Cristo a la gente, ¿no? Por eso es importante que nos reunimos como iglesia para adorar y para fortalecer la comunión. Amén. Debemos entender que no podemos permanecer aislados, sino que tenemos que aprender a estar juntos. Aprender a estar juntos, aprender a tolerarnos, aprender a respetarnos, aprender y entender que cada uno es diferente al otro, que tiene dones diferentes, llamados diferentes, pero somos parte de una familia y de un equipo que Dios quiere usar juntos. ¿Cuántos entienden esto? Dios quiere usarnos juntos, no divididos. El que divide es Satanás. El que trata de frenar el avance de la iglesia es Satanás. Satanás, Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Trata de poner pleito entre matrimonios, en poner pleito entre familiares, en generar pleito entre hermanos de la iglesia, para que se debilite la fuerza de la iglesia. Pero tenemos que discernirlo. ¿Cuántos dicen amén? No darle lugar al diablo. Perdonar, olvidar, aceptar al otro, disculparnos, ser personas tratables, ser personas amables, ser personas hospedadoras,
ser personas gentiles también entre nosotros, no solo con los demás. Para eso nos reunimos, para compartir la comunión, nos reunimos aquí en la iglesia para alimentarnos y para nutrirnos de la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, vamos a ir viendo de aquí en adelante, porque esto va a seguir mucha confusión, mucha gente que va a lugares donde le enseñan cualquier cosa. Hemos escuchado, hace unos días me contaban. Entonces, la gente al no conocer la palabra es arrastrado a la confusión, es debilitado porque se ofende con Dios, porque se ofende con el hombre. ¿Vio que los hombres se ofenden con los hombres, con las mujeres y la liga a Dios? Pero Dios no tiene la culpa, ¿no? Es el hombre que actúa mal. Pero qué bueno saber que venimos para alimentarnos a la iglesia. ¿Cuánto entienden esto? Por eso es importante anotar, o si usted no viene, escuchar el mensaje en YouTube, decir, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios, porque eso me va a beneficiar, me va a hacer sabio, la palabra me va a limpiar, la palabra me va a orientar en confusión, me va a animar. La palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz. Entonces necesito tener una intencionalidad de que cuando me congregue ponga atención a la palabra y pueda atesorarla en mi corazón, porque eso nos va a permitir desarrollarnos en poco tiempo, ¿no? Y cuando nosotros tenemos esa actitud, vamos a entender y vamos a dejar un montón, yo le digo, niñadas de costado, ¿no? Porque cuando uno ya entiende que hay un mundo que agoniza, que hay gente que se quiere suicidar, que hay matrimonios destruidos, que hay gente que toma pastillas porque no puede dormir, que hay violencia, que hay oscuridad, que hay hechicería, y uno madura y dice, ¿qué estoy haciendo con estas tonterías? ¿No? Son chiquilinadas de la niñez espiritual, de la inmadurez, que tenemos que dejarla a un costado porque tenemos que pasar a la madurez. ¿Cuántos quieren pasar a la madurez? ¿Amén? 3 nada más. Bueno, con 3 podemos ganar el mundo. Pero es importante, ¿no? ¿Vio que hay gente que no quiere crecer? Hay gente que vos lo ves, tiene como casi 30 y pico, pero es como un niño. No quiere asumir responsabilidades, no quiere enfrentar la vida. No me quiero casar, no quiero trabajar, no quiero estudiar. Pero bueno, el Señor es el que nos da el valor. Amén. El Señor es el que nos da valor, Dios nos hace valientes, así que no tengamos temor. Porque dice que Dios nos dio un talento, bueno, le voy a sacar un poco las palabras a la pastora, un talento conforme a nuestra capacidad. Amén. Quiere decir que si Dios te lo dio o si Dios te pone en algo a través de los siervos, es porque lo podés hacer, porque es la capacidad que Dios te dio. Entonces no tenés que desanimarte, tenés que permanecer, afilar el hacha, prepararte en el don que sos bueno, ¿no? Y saber que Dios te va a usar para bendecir al cuerpo. Porque cuántas personas tienen semejantes dones tremendos en el medio de la iglesia, pero no lo están usando. Porque se enojaron, porque esto, porque el otro. Pero la iglesia está privada de esos dones. ¿Cuánto entienden esto? La iglesia está privada de gente que tiene dones y lo entierra. Dice, no, yo no tengo ganas, ¿no? Pero bueno, en algún momento se le va a revelar, decirle que titular, en algún momento se le va a revelar, ¿no? Que todos somos llamados a trabajar, ¿no? Y que el trabajo nos involucra a todos, ¿no? Entonces, en la iglesia local somos entrenados y preparados para ejercer los dones, ¿no? Hablaba la otra vez con varios hermanos, ¿no? Digo, hermano, le digo, vos tenés que trabajar acá. Acá tenés que desarrollarte, acá tenés que rozarte, acá tenés que aprender a dirigir, acá tenés que aprender a discipular, acá tenés que aprender a poder pastorear un grupo, porque si no sabés pastorear un grupo de 3 o 4, menos vas a pastorear una iglesia cuando quieras salir. En la iglesia local somos entrenados porque los 5 ministerios de Efesios es para edificar a los hermanos en la obra, para desarrollar lo que ya tienen, pero para que vayan viendo que se lo dio el Señor para bendición y extensión de la obra del Señor. Amén. Entonces, debemos entender que Dios no nos va a sacar si nosotros no aprendemos a hacer las cosas en casa. Esta es la casa del Señor por el momento. Es un lugar santo. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Por qué, pastor?
Y porque están los santos, mirá el que está a tu lado, ¿no? Están los santos, acá, pastor no es tan santo que está al lado mío. Pero bueno, la Biblia dice que somos santos, ¿no? Y este lugar santo es apartado para el servicio de Dios. Entonces este lugar, por este momento, está apartado para adorar al Señor. Cuando nos vayamos todos de este local o de este templo, la iglesia estará en otro lugar. ¿Por qué? Porque somos nosotros la iglesia. Pero en la iglesia, en el equipo, somos alentados, aprendemos a soportar, aprendemos a tolerar, aprendemos a convivir con alguien que piensa diferente. Estamos con gente con mucho crecimiento, estamos gente que son niños todavía y que están... Entonces, ahí vamos siendo forjados para que nuevo Dios nos saque afuera. Pero no queramos hacer afuera lo que no hacemos acá. Entonces es importante eso. Me lo traía el Señor porque vi muchos errores charlando con varias personas. Quieren ganar África y no ganan ni al que está a la vuelta. Vamos, para que usted me entienda, se lo redondeo así. Entonces, decirle a que está a tu lado, arranquemos por casa, hermanos. Arranquemos por casa. Seamos fieles en la casa de Dios. Columna y baluarte, ¿no? Seamos fieles en la casa. Porque si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Pero en lo mucho para la gloria de su nombre, para que podamos ser de bendición para otros, para que mucha gente se salve, no para que sea famoso, ni para que nos conozca, porque eso es de la vanidad del hombre. El siervo debe ser, o la sierva debe ser siempre siervo. Servimos, no somos espectáculo, no somos, showman, somos siervos. El siervo es esclavo de Jesucristo, es el que sirve, el que lava los pies. Así que entendamos que estamos para lavar los pies. Oh, pastor, qué tema. Yo quería, ¿no? También somos cuidados de lobos rapaces. Busque conmigo Hechos 20. Hechos 20. Somos cuidados de lobos rapaces que vamos a encontrar mucho en este tiempo, porque estamos en tiempo de apostasía. Entonces, vamos a ver personas que se fraccionan y se autoordenan. ¿Cómo es eso, pastor? Se pone en la mano solo. Entonces, esa gente que es como que si mi brazo se separara del cuerpo, se corta solo, como decía, ¿no? Y entonces, esa gente que se pone solo porque no está bajo autoridad, porque la Biblia dice que para ejercer autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad. Tengo que ser obediente a Dios, a mi pastor, a mi líder. Entonces, ¿eso se aprende dónde? En la iglesia. Si soy un rebeldón todavía, voy a tener que carrotear bastante todavía para que Dios me lleve a donde me quiere llevar. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, es importante saber que la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, habrá falsos maestros, falsos apóstoles, tendrán apariencia de piedad. Usted lo va a ver y dice, ¡guau! Pero parece un ministro. Pero son lobos rapaces. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos disfrazados. Entonces, cuando usted está en una congregación donde usted está siendo cuidado, por eso es importante tener el contacto, no solo aquí, sino cualquier miembro con su pastor, no solo en esta iglesia. Pastor, voy a ir a tal lugar, o voy a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque su pastor le va a cuidar que no se meta en la boca del lobo. ¿Cuánto entienden esto? Es una cuestión también de respeto, es una cuestión de ética. Pastor, mire, voy a ir a tal... Yo jamás me moví de la iglesia, sobre todo si servía, si no iba mi pastor, le decía, pastor, mire, voy a ir a tal lugar, ¿le parece a usted? ¿Sí o no? Si me decía no, me quedaba, listo. Eso es aprender en la casa. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo sabía que cuando él se fuera, iban a venir los autoordenados, ¿vio? Los que se echan aceite solo y dicen, bueno, ahora soy... pero entonces, si usted mira aquí el capítulo 20, 28, dice, está diciéndole a los líderes también de la iglesia, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿no? Está hablando de los hermanos, que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escucha el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿No?
Entonces, sabemos que cuando nosotros estamos en la casa del Señor, estamos pastoreados, estamos siendo guiados y estamos siendo también cuidados de ser arrastrados por lobos rapaces que, como les digo, va a haber cada vez se van a multiplicar más. Entonces, también aprendemos a cómo conducirnos en la casa del Señor, ¿no? La disciplina, estar en seguridad. Y el propósito de nosotros como iglesia es ganar las almas, es evangelizarla. Eso tiene que ser lo que nos mueve, es discipularla y luego enviarla como estamos haciendo, ¿no? ¿Podría yo agarrar a los hermanos que tenemos las obras, traerlos todo para acá? No, pero Dios quiere que el mundo se salve. Sería egoísta si los tuviera todo acá, porque el Señor los necesita, porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio, ¿no? Entonces, ganamos las almas, llegan nuevitos, van aprendiendo, se le va dando leche, después se le da vianda, luego se lo va entrenando y cuando ya se descubre ese llamado, se lo mueve y se lo envía para que lleve las buenas nuevas a otro lugar. Amén. Así que qué bueno es esto, ¿no? Que entendamos esto, ¿no? Y por último, vamos a San Lucas capítulo 9. Como iglesia del Señor, la otra vez hablaba con un hermano, cuánta gente está atormentada por los demonios, cuánta gente ve sombras, escucha cadenas, su mente es perturbada e incitada a suicidarse, cuánta gente está siendo atacada por los demonios. ¿A quién van a ir, hermanos? Mirá lo que está a tu lado. ¿A quién van a ir? La iglesia está para ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Amén. Autoridad dada por el Señor, ¿no? Entonces, recuerdo una pariente me dice, tío Horacio, allá donde yo estoy, un montón de gente poseída y no saben cómo tratarla, ¿no? Qué importante que nosotros como iglesia nos preparemos para poder ayudar a esa gente que está perturbada, poseída, atormentada y que no sabe cómo salir de eso. Porque sabemos que los demonios no salen con pastillas. ¿Cuántos saben esto? ¿No? Más allá que algunos pueden necesitar pastillas y los médicos están puestos por Dios, pero los demonios salen con ayuno, con oración y los tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia está para llevar libertad, para llevar sanidad y para llevar buenas noticias, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos esa autoridad. Si hemos recibido a Cristo, si caminamos en santidad, si andamos en obediencia, si somos personas sujetas a Dios y sujetas a las personas que Dios ha puesto, tenemos el respaldo. ¿Cuánto entiendes? Entonces, de lo contrario, hermano, no nos hagamos los Blake, los cazavampiros, porque vamos a venir con chichones. ¿Vio? ¿Por qué? Porque lo he visto, hermano. Personas, yo tengo la autoridad. Y no se sujetaba a su pastor, no se sujetaba a su líder. Para que yo tengo el... Terminaron todo mal, porque no es chiste. Pero Dios nos dio ese encargo también, sanar enfermos, liberar a los oprimidos. Y dice San Lucas 9, 1, dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Diga conmigo todos. Sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Tremendo, ¿no? Eso es lo que la iglesia debe hacer, nosotros como iglesia. Llevar libertad, orar por los lugares, por los barrios, orar por las personas, orar por los enfermos. A través, les decía, si cada uno de nosotros se atreve a orar por los enfermos, nos vamos a llevar la sorpresa que Dios va a respaldarle y no va a ser uno que ore por enfermos, sino va a ser toda la iglesia orando por los enfermos. Podríamos ver un crecimiento, porque los que no creen a la palabra van a creer a los milagros también, ¿no? Van a palpar que el poder de Dios, que el reino de Dios se ha acercado, porque cuando el reino de Dios se acerca hay libertad, hay sanidad, hay cambios, hay unidad, hay restauración, hay bendición, hay prosperidad.
Es glorioso cuando uno entra bajo el gobierno de Dios. Nosotros debemos llevar el reino de Dios a todo lugar. Por eso que el Señor nos ayude a poder llevar libertad a los oprimidos. Eso léalo en su casa, Hechos 10:38, porque Jesús fue ungido, nosotros tenemos la unción, dice la Biblia, para liberar a los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime? El diablo. Algo que la gente que no conoce al Señor, todo se lo da a Dios, ¿no? Dice, bueno, por culpa de Dios, ¿por qué Dios no hace esto? Pero ignoran que Satanás, el diablo, destruye, genera discordia, toma la mente, posee los cuerpos y hace grandes desastres, llenando de tiniebla una vida, una familia, una ciudad, un barrio, y que usted lo nota porque ve los hechos que ahí se está moviendo Satanás. ¿Cuántos entienden esto y me dicen amén? Por eso es importante que nosotros entendamos que es importante congregarnos, que es importante estar juntos, que es importante comunicarnos, que es importante tener la actitud de desarrollarnos, que es importante saber que la tarea no la hace uno solo o dos. Somos todos llamados a la tarea de llevar el reino de Dios a todo lugar. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche?